Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ingreso del proyecto Escuelas Protegidas y la postergación del plan económico del Ejecutivo marcaron la agenda política en La Moneda, mientras el gobierno de José Antonio Kast busca contestar a la crisis de violencia escolar con medidas de control y sanción. Desde el Congreso y el mundo educativo surgieron críticas por la falta de inversión en prevención y salud mental. En paralelo, el Ejecutivo decidió aplazar el envío de la denominada mega reforma económica o plan de reconstrucción nacional, tras diferencias internas con Renovación Nacional y sectores libertarios. La decisión evidenció tensiones en el gabinete entre el enfoque más acelerado impulsado por Jorge Quirós y la línea más gradual defendida por Claudio Alvarado y José García, instalando el debate sobre las dos almas del gobierno. Sí, está... a ver, esto tiene muchas capas, el tema. Pero, a ver, en términos generales está el proyecto. Lo más superficial que podemos ver y que está... De hecho, hoy día el Mercurio traía como 2 o 3 reportajes al respecto de este tema de escuelas protegidas. ¿Ya? El proyecto Escuelas Protegidas que al parecer fue medio improvisado y medio apurado justamente porque había que llenar la agenda esta semana porque se iba a postergar el proyecto de ley miscelánea, ley omnibus, reconstrucción nacional. Le han puesto un montón de nombres a esta iniciativa, pero se postergaría eventualmente para la próxima semana. Le pusieron ley castigo también. No, pero ese lo estuve leyendo bien y ley castigo le están poniendo a escuelas seguras. Ah, a ese que le Sí, porque pusieron. justamente lo que hace es castigar a estudiantes. Es como tiene mucho de ese... sí, ahí está entonces, claro, tratan de instalar y decirle a todos, bueno, hablemos mejor de educación, dejemos de hablar de economía, da lo mismo, hablemos de educación, porque están pasando cosas graves en los colegios, y sí, están pasando cosas, situaciones complejas, y bueno, y este proyecto se ve complicado, ¿por qué? Porque si por ejemplo vemos el último tuit de Danilo Herrera, José, si me ayudáis ahí, que estuvo revisando el proyecto, el texto, y encontró que, por ejemplo, efectivamente se autoriza a los colegios a revisar mochilas. Dice el proyecto. Y la ministra de Educación sale en una entrevista, creo que es la misma de CNN, diciendo que no se van a revisar las mochilas. Entonces, bueno, no se estudiaron el propio proyecto, la propia iniciativa de lo que están presentando. Hay también errores no sé, en un momento dice como pueden revisar efectos personales. Como efectos, que son efectos personales, y son artículos, a lo mejor quería decir, pero efectos personales. Mira, ahí lo estamos viendo, y abajo está la cita en el diario La Tercera, ministra Arzola, que es la ministra de Educación, descarta que proyectos por violencia escolar incluyan revisión de vestimenta a los estudiantes. Y dice arriba, textual, el proyecto... Revisión de vestimenta y efectos personales en establecimientos educacionales, proyecto presentado por el gobierno y que se discutirá en la Comisión de Educación, ¿decían? Bueno, ahí está la contradicción entre la... Claro, ahí yo creo que falta mayor coordinación de la Secretaría de Comunicación en la SECOM a cargo de Felipe Yeti Costabal, que tiene que... La pega de la SECOM, que es una agencia interna dentro del gobierno, es coordinar las comunicaciones. Entonces, si van a sacar esta gráfica, se contactan con el encargado de comunicación del Ministerio de Educación y le dice, oye, estamos bien los contenidos, pero parece que no están alineados, no está habiendo mucho diálogo interno. Sí, pues está despelotado. Bueno, algunas de las cosas que sí incluye el proyecto, revisión de mochila y pertenencia, que es lo que estamos viendo, también la prohibición de capuchas y pasamontañas, sanciones por interrupción de clases. Me da risa porque ayer estaban comentando esto en Canal 13 y en el 13 Radio en la mañana. T13 Radio. T13 Radio. Y estaba como que hay dos periodistas hablando y como decían, sí, porque los estudiantes dicen algo de que salen a la calle en medio de las clases, como que hay que salir a la calle, y no sabían cuál era la palabra, que el concepto es cortar calle, ¿cierto? Salen estudiantes a cortar calle. Pero no encontraron, y en un momento creo que fue Iván Valenzuela, y me disculpo si no fue él el que lo dijo, pero dijo algo así como, no, creo que es pasacalle. Salen a hacer un pasacalle. Entonces se nota ahí también la falta. Nunca han marchado. La desconexión. Nunca, claro. Nunca ni una protesta. Como que no, dicen, yo no sabía que ocurrían esas cosas. Ya, en Santiago Centro, en Claro. Alameda, la Alberto Hurtado. Ay, no. Mi universidad. Hay muchas universidades que se dan a paro. Sí, cuando se habla de interrupción Movilización. se habla de interrupción de clase en el proyecto, apunta justamente a eso, ya que es un fenómeno que ocurre tanto en colegios como en universidades.
mayor autoridad para docentes y restricción a beneficios de gratuidad, que es lo que les adelantaba en el segmento anterior, en caso de delito grave. Ya, dicho eso, ahí está, Escuelas Seguras, el nuevo proyecto que evidentemente va a tener que ser revisado por el Congreso. Y esa es la ley castigo que le están diciendo, ¿no? Ese le están llamando ley castigo, la oposición castigo ya... con K, como Claro. castigo. Castigo, sí. Exactamente, sí. Esa es la consigna que enarboló el Congreso, la oposición en particular, para analizar esto. Lo interesante es que justamente esto es más bien no voy a decir un voladero de luces, porque me imagino que si esto avanza y se aprueba, va a tener efecto en la política pública. Y también es relevante a propósito de los casos que hemos visto en Calama, en Ñuñoa, en Curicó, de Efectivamente. violencia en las escuelas, que es un tema que no es algo que hay que sacar de la agenda, está en la agenda central. Efectivamente, pero en verdad es más bien algo para mantener a la opinión pública ocupada, eso en términos políticos, en la medida de que aún no resuelven muchas cosas que tienen que ver con el proyecto de reconstrucción nacional y el proyecto económico, que es el proyecto importante. Y ahí han salido varios reportajes, uno lo vimos ayer en el mostrador, no lo alcanzamos a comentar ayer, pero yo creo que es relevante porque y que también está reforzado, salió también algo en la segunda, en la tercera también, que en el fondo el gobierno quiere que este proyecto pase soplado por el Congreso, y para eso necesita articular a la mayor cantidad de actores posible. Y entre esos actores está, por ejemplo, el Partido Libertario de Johannes Kaiser, está Renovación Nacional, que ha tenido reparos con varias de las observaciones que han ido presentando. De hecho, se ha levantado la figura de Chalper como semi-oposición a este gobierno, y buscan tener, digamos, la mayor transversalidad posible. ¿Por qué? Porque ya la oposición se está poniendo en el escenario de que este proyecto hay que desarmarlo, hay que discutirlo en distintas comisiones, no puede llegar y pasar todo en un bloque. Incluso la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo eso, dijo que esto debía pasar por distintas comisiones, que no era llegar y se discute en Hacienda, se aprueba y estamos, y en septiembre estaríamos con este proyecto andando. Probablemente no va a ser así, pero sí quieren que sea así, y para eso necesitan como acumular la mayor cantidad de observaciones de los distintos actores e integrarla al proyecto, para que estén todos alineados, ya estén todos votando a favor y aprobando esta iniciativa. Pero también se destapó que el mismo proyecto está generando tensiones dentro de la administración Kast, en particular. Esto fue un reportaje, si no me equivoco, Seba, a ver si me ayudáis, porque lo leí anoche, Sí, yo y no lo me leí, acuerdo, fue yo en lo el leí. Estante, ¿no? ¿Está en el Estante? Sí, pero también está en la tercera, Dos Almas en la Ahí está. Moneda, y queda un cagüey muy sabroso, se los quiero contar. Ya, hubo una reunión de gabinete, el comité político, a las 9 de la mañana del lunes, y llegó, por supuesto, los que roncan fuerte, y están roncando fuerte porque le ganaron un gallito a Jorge Quirós, que ahora que se está acabando el primer mes de gobierno ha sido la figura central, la que impulsó el alza en los combustibles, el cambio en la forma en que se ajusta el MEPCO, y dijeron, ya chiquillo, tenemos que sacar el plan de reconstrucción nacional, que parece que hay que cambiarle el nombre, hay que ponerle ley miscelánea, hay que ponerle ley omnibus, estamos viendo, pero esta semana la sacamos. Y todos teníamos claro que el martes salía esa ley. Entonces llegan al comité político y Jorge Quirós con esa estampa, diciendo ese tema. Y Claudio Alvarado y José García Ruminot, cada uno ministro del Interior, el primero, titular de la Secretaría General de la Presidencia, el segundo, se están agrupando como bloque, como dupla de ataque, como Zamorano Salas, como Ronaldo Romario. Claro. Están haciendo esa potencia entre ellos. Y le dijeron, ¿saben qué? ¿Sabe qué, ministro Quirós? ¿Sabe qué, resto del comité político? Creo que el momento político está complejo. Creo que el plan de reconstrucción nacional no está tan claro, ni siquiera tenemos el nombre tan bien puesto. La UDI, mediante su presidente Guillermo Ramírez, criticó que se llame plan de reconstrucción nacional porque en realidad es un plan que alude más a medidas económicas que algo que alude a, no sé, quizá levantar a una ciudad o una localidad que sufrió producto de incendios o otros desastres naturales. Y dijeron, creo que es momento de que no lo tiremos ahora, vamos por un tema que le está preocupando a la ciudadanía, que es la educación, y vamos por este tema que Camilo acaba de mencionar. Hubo una disputa interna en el comité político, hubo una conversión, y finalmente la dupla Alvarado-García Ruminot fue la que terminó ganando la interna, y finalmente se pospone este paquete de entre 40 y 50 medidas, que son de muchos temas también. Decían que iba a dispersar la agenda, que iba a todavía abrir espacio a más errores comunicacionales, y finalmente dijeron, vamos a centrarnos en el tema de los proyectos de seguridad escolar. Efectivamente, yo creo que esa historia que tú muy bien relataste, Sebastián, es justamente
no es otra cosa que las diferencias que pueden llegar a tener Chile Vamos con los sectores más republicanos, que en este caso están encarnados por Quirós, más allá de que él sea una figura independiente o no. Pero es sí una figura que tiene ese talante fuerte de que hay que, una suerte de aplanadora, ¿cierto? Como llevemos este megaproyecto que se apruebe a todas luces y García Ruminot y Alvarado, que son los que tienen el diálogo con el Congreso. Y son los que son de Chile Vamos, sí, de la UDI y Renovación Nacional. Efectivamente, y son los que están escuchando lo que dicen los parlamentarios. Entonces, seguramente ellos, ¿qué es lo que escucharon? Los parlamentarios les dijeron, no vamos a aprobar esto. Entonces, eso evidentemente cae como una bomba en un espacio como el Comité de Ministros, y están viendo, lo que hace finalmente el proyecto Escuela Segura es ganar tiempo, para que ellos puedan finalmente resolver estas diferencias y ver cómo van a presentar el proyecto. Una noticia que viene ya más de última hora y que tiene que ver también con el proyecto Escuelas Protegidas y que da cuenta de estos elementos de improvisación. Es un dato que me mandó aquí la Josefa Garrido, que mientras nosotros estábamos conversando acá, estaba Mara Cedini dando una entrevista en T13 Radio. Y en esa entrevista, entre varias cosas que dice, en un momento le preguntan qué debería hacer el colegio si, por ejemplo, le revisa la mochila a un estudiante y encuentra un arma. Y Mara Cedini dice, hay que llamar a Carabineros. Y la periodista le corrige y le dice, no, porque como es menor de edad, lo primero que hay que hacer es llamar al apoderado. Y después llamar a Carabineros, pero con el apoderado presente. Es un menor de edad, efectivamente. Entonces, da cuenta de que está este proyecto, en verdad, hay más dejo de improvisación que de posibilidad de análisis real, y por eso lo tienen poco masticado. Incluso la ministra de Educación, incluso la vocera del gobierno, que suma un nuevo error más a su historial. Oye, y no va a ingresar esta semana ya de manera clara el Plan de Reconstrucción Nacional / Ley Omnibus / Ley Miscelánea. La oposición, bien lo decías tú, Camilo, está muy reacia a aprobarlo porque además acá se mezclan muchas cosas. Hay permisología, hay ajustes tributarios, hay beneficios educacionales, hay asuntos de seguridad pública, hay reconstrucción policial. Entonces es un tema que de verdad es demasiado disperso y la oposición, y ya lo tiene que tener bien medido García Ruminot como Sexpress, no hay mano, por así decirlo. Y lo que hay que tener súper claro, y esto para que lo tenga también muy presente la audiencia de turno, el proyecto que le pusieron ley miscelánea, como si fuese un programa de televisión. Uno hablaba de misceláneo. Le podrían poner popurrí. También, no sé. Claro, como el mestizo, claro, como una mezcla de varias cosas. Póngale megamix. El proyecto monstruo, los monstruos son armados por distintas cosas. Bueno, este proyecto no es otra cosa que la rebaja de impuestos a la grande empresa de 27 a 23%. Ese es el corazón del proyecto. Y todo lo demás es un gran disfraz. Es como para que pase piola. Para que pase piola. Entonces, como que hay un montón de temas que van a mantener ocupado el Congreso en distintas comisiones, pero la idea central es custodiar esa rebaja de impuestos que hemos discutido acá, que no hay evidencia alguna de que una rebaja de los impuestos a los más ricos provoque una alza en la inversión. Claro, y recaudando menos impuestos con los ricos, pero sumándonos a las personas comunes y corrientes, caminantes del Paseo Humada, como le llamo yo, que vamos a pagar más por el alza en los combustibles, se van a quitar beneficios en el crédito conal del Estado y otras medidas que van a estar envueltas en este paquete gigante, que como bien tú dices, es de distintos temas, pero particularmente la rebaja de los impuestos a la gente. O sea, tenemos un ejemplo reciente, no vamos a remontarnos a Reagan, a Margaret Thatcher, ni nada por el estilo, de personas que intentaron bajar los impuestos y les salió el tiro por la culata y entraron en crisis. Vamos a entrar simplemente a lo que le pasó a Liz Truss en Inglaterra hace un par de años. Ella llegó al gobierno de Inglaterra, dijo vamos a rebajar los impuestos, se vino una crisis política sin precedentes en Inglaterra y salió a los meses la primera ministra. Entonces, es una situación que más bien es un agente de descalabro que de mayor inversión o de mejores condiciones de vida para el país. Entonces, que no le vengan con cuentos con esta ley miscelánea. Oye, y lo último que quiero comentar, Mara Cedini, como bien tú lo dijiste, estuvo ante 13C y habló de un tema que tiene que ver con las expulsiones masivas dentro de 6 meses o un año. Ese fue el concepto que ocupó. Y la expulsión masiva extranjera está prohibida por el derecho internacional al violar la obligación de evaluar individualmente cada caso, garantizando el debido proceso y los derechos humanos. Esta prohibición impide expulsiones colectivas e indiscriminadas sin importar el estatus migratorio, según la jurisprudencia de cortes internacionales.
Así que ocupó un concepto muy errado que está prohibida por el derecho internacional. Lo reitero, dijo, si logramos solucionar problemas en menos de un año con expulsiones masivas dentro de 6 meses o un año, es dar respuestas rápidas. Expulsiones masivas, reitero, está prohibida por el derecho internacional. Para que lo tengan en cuenta ahí, otro traspié de la vocera de gobierno Mara Seini.